sacrificio y el servicio de pocos, muchos habían encontrado la salvación y la respuesta a sus vidas a través de una relación personal con Jesucristo. Y ese día yo me levanté y hice un compromiso con el Señor y le dije: Señor, yo te voy a servir. Y te voy a servir hasta el día que tú me quites la vida. Cuando regresábamos a Managua, con los compañeros que íbamos en el auto, le dije: fulano, te quiero decir que me he comprometido con Dios y te voy a apoyar y vamos a levantar y vamos a trabajar. Y me dediqué a hacerlo, a cumplir esa promesa y a cumplir ese pacto. Sin embargo, no sabía que todo servidor de Dios siempre va a estar sujeto a procesos. ¿A qué va a estar sujeto? Siempre. A veces de una índole, a veces de otra. Y como todo estaba resuelto en mi vida, había algo que Dios sabía que tenía que trabajar en mi corazón. Y ese algo se llama el amor al dinero. Como empresario, como hombre de negocios, estaba acostumbrado a saber que todo en la vida se resuelve con la Magnífica, le decía yo. La Magnífica era una tarjeta de color X que tenía fondo X que resolvía cualquier X problema. Viajaba por negocios con una tarjeta personal, una tarjeta corporativa, efectivo, y eso era mi seguridad. Llegaba a un aeropuerto, alquilaba un vehículo y pagaba 5 veces más en seguros que en lo que costaba la renta del vehículo, porque yo decía necesitaba andar seguro. Me compraba seguros de accidentes de viajeros y me decían: mire, si se quiebra una uña le van a pagar $1,000, si se quiebra un dedo 5,000, si se quiebra una mano tanto. Y era ese tipo de persona, acostumbrado a saber que eso era una seguridad en mi corazón. Ningún hombre, ninguna mujer puede ser usado por Dios si no pone en el lugar que le corresponde a algo que afecta al ser humano. Dice la palabra de Dios que raíz de todos los males es el amor al dinero y que nadie le puede servir a dos señores, porque entonces va a despreciar a uno y ahora abrazar al otro. Dice que nadie le puede servir a Dios y a las, solo 3 saben cuánto. Nadie le puede servir a Dios, 20 se dieron cuenta ahora. Nadie le puede servir a Dios y a las riquezas. Fíjense que el dinero es a la única cosa que Dios le llama Señor. Ni siquiera a Satanás le llama Señor, pero sí se lo llama al dinero. Y el dinero en el reino de Dios tiene propósitos. El dinero que viene a las manos de todos aquellos que le servimos a Dios tiene propósitos. No vienen por casualidad, no vienen por coincidencia, no vienen por suerte. De hecho, muchos aquí hemos sido prosperados de manera sobrenatural. De hecho, aquí muchos van a ser prosperados de una manera sobrenatural. Y no les estoy hablando de un falso evangelio de la prosperidad, porque déjeme explicarle por qué se lo estoy diciendo. Y me encuentro en esa condición sirviéndole a Dios con mis riquezas, con mis vehículos, con lo que yo decía que tenía y lo que yo decía que era mío, desconociendo que de Dios es la tierra y su plenitud. De Dios es todo lo que hay y lo que ella habita. Y me encontré con una necesidad de buscar más tiempo, de tener más tiempo para servirle a Dios. Dios empieza a abrir las puertas dentro de la nación, abriendo capítulos, haciendo reuniones. Y de repente, como dice la palabra de Dios, primero vas a ir a Jerusalén, después a Samaria, Judea y después hasta los confines de la tierra. Y un día Dios abrió las puertas de esas fronteras de mi nación. Y en vez de andar en aviones haciendo negocios de manera de dinero, me encontré haciendo negocios para el reino, pescando almas para Jesucristo. Y al principio fue precioso, al principio fue bien, pero Dios sabía que yo tenía algo en este pecho
que se llama corazón. Y el corazón no es el órgano que bombea, corazón es donde está la vida guardada de cada ser humano. Y el que gobierna este corazón gobierna su vida. Y de repente, no me pregunte por qué, no tengo tiempo para contárselo, pero un día descubrí que Dios es el único que abre y cierra puertas. Y que cuando Dios cierra puertas, no hay quien las pueda abrir. Y de repente, por cambiar de negocio, queriendo hacer astuto, queriendo hacer negocios más fáciles en mi fuerza, se empezaron a cerrar las puertas. Y Dios empezó a tratar con esa parte que a todos los seres humanos nos da miedo y nos da pavor. Y de repente Dios me mete en una maestría de economía avanzada y nos mete en una crisis económica que yo nunca pensé vivir. Había visto muchos fraternos que en mi país le servían a Dios a pie, en buses, en carros viejos, en lo que fuera, pero ellos iban donde Dios los llamaba. Yo le había hecho esa promesa a Dios de servirle donde Él me llamara y la había cumplido hasta que de repente las puertas se empiezan a cerrar y fue como cuando usted cierra la llave de agua y usted ve como el agua se va haciendo más chica y empieza a gotear y empieza a gotear. Y empieza a haber una necesidad terrible. Y yo decía, ¿por qué, Señor? Te estoy sirviendo. No soy perfecto, pero trato de buscar la santidad, trato de hacer las cosas de la mejor manera, trato de servirte con amor. Y Dios empieza a apretar. Tengo la dicha y la bendición de que Dios me regaló una esposa que yo le digo, Margaret Thatcher es una mujer de acero. Y esa mujer Dios la ocupó muchas veces para decirme, Gerardo, lo estamos haciendo por Dios y tenemos que seguir adelante. Y empezamos a caminar y a servirle a Dios. Y yo decía, qué extraño es esto. Se abren más las puertas y la economía se cierra más. Y de repente me encontré viajando en muchos países, ya no como antes, con esas, ¿cómo le dije que se llamaban? Con esas magníficas. Sino que las magníficas se fueron cerrando y se fueron acabando, se fueron topando. Me fui llenando de deuda y no supe a qué horas empecé a deber un montón de dinero. Pero yo no dejaba de servirle a Dios. Yo no dejaba de buscar el reino de Dios. Yo no dejaba de ir donde Dios nos llamara. Miren, y empezaron a irse los vehículos caros y quedaron los intermedios. Y de intermedios un día quedamos con el último que le decíamos la chureca. La chureca así se llama el basurero municipal de mi nación. Le decíamos la churequita. Era un carrito Honda Civic que le había dado parálisis facial porque andaba de lado un amortiguador ponchado y otro jalado. Ese carrito cuando usted iba recto parecía que iba de lado, así, mira, como que caminaba de lado. Se recalentaba a los 60 kilómetros. Ya sabíamos que a los 60 sacábamos la botellita de agua a echarle al radiador. Esperar media hora que se enfriara para seguir adelante. Y de repente yo no sé por qué nos llamaban de aquí, nos llamaban de allá, largo. Pero yo solo me acordaba de aquel compromiso y aquel pacto que yo había hecho cuando levanté mi mano y le dije, Señor, donde me llames y cuando me llames ahí voy a estar yo. Y con mi esposa le servíamos, le seguíamos haciendo, intentando, tocando puertas y las puertas no se abrían. Tocábamos, lo buscábamos, creábamos negocios. Yo había estudiado una carrera de administración, posgrado, tenía estudios de maestría, sabía hacer negocios, tenía la experiencia de importar de Asia, importar contenedores. Pero ¿qué le dije? Que cuando Dios cierra puertas, ¿qué pasa? Nadie la abre. ¿Por qué? Porque Dios tenía que trabajar con mi corazón. Yo me había acostumbrado a decir, yo pongo, yo doy, yo pago. Señor, llena el capítulo, no importan los invitados que vengan. Aquí está la magnífica para pagar. Dios quería ubicar la posición que Dios tiene que tener en nuestro corazón. Y empezamos a caminar en ese proceso que se los tengo que resumir en 3 minutos. Nos convertimos en musulmanes. Orábamos 6 veces al día. Habían 3 milagros fijos que mirábamos diario. 3 milagros era diario. El desayuno, el almuerzo y la cena. Orábamos para el desayuno y estábamos desayunando y me decía mi esposa, ¿y qué vamos a almorzar, hija? No sé, hay que ir a buscar a la calle el pistoncito.
Y nos íbamos a la calle, a las 11 nos hacía una venta. Y con esa ventecita salíamos a buscar el almuerzo. En la noche sirviéndole a Dios en un capítulo. Y yendo de aquí y yendo de allá. De repente nos llamaban de una nación, íbamos, compartíamos un seminario. Y la gente nos miraba y pensaba, estos están bien. Nos sentábamos en mesa de repente con gente importante de este mundo, diplomáticos, agregados militares. Y yo decía, si estos amigos supieran que lo que ando son $2 en mi bolsa, me corren de este lugar. Pero yo sabía que era Dios el que daba gracia, el que daba favor. Miren, y el tiempo empezó a encrudecer, a hacerse más duro. Y Dios tenía que darme una lección que yo quiero compartírselas con mi corazón esta noche. Porque es importante, Dios quiere hablarnos, mi querido amigo y amiga. Porque esto va a ser levantado sobre el corazón de cada uno de ustedes. Dios nos necesita a todos para que esta obra crezca. Y un día, miren, me dice mi esposa, Gerardo, se acabó la última lechita de la niña de nuestra tercera hija. 2 años. Y eso fue un tope para mi corazón. Y yo vi a mi hija con su pachita y me dice, esa es la última pachita. Y yo le dije, no, Señor, eso sí no. Conmigo lo que querrás, conmigo cuando querrás, pero con mi niña no. Dios me había dado una orden también. Yo tengo una familia que no somos millonarios, pero somos gente que tenemos recursos. Pero Dios me había hablado un día muy claramente a mi corazón y me dijo, nunca le vas a pedir nada a nadie. Cuando necesites algo, me vas a buscar a mí. Y esa palabra me retumbaba en mi cabeza, me retumbaba en mis oídos. Y yo decía, no puedo, no puedo. Entonces me fui a una oficina que teníamos en mi casa. Esa era toda la empresa. Y ahí empecé a llamar a 250 clientes. Y todos me decían, sí, te voy a comprar, pero la otra semana. Sí, vamos a hacer el negocio, pero en 15 días. Y de repente empecé a ver las cuentas por cobrar y empecé a cobrar y todos me decían, te voy a pagar, pero el próximo miércoles. Te voy a pagar, pero la otra semana. Y yo empecé a angustiarme porque el tiempo empezó a pasar. De repente yo no supe más que hacer, más que orar de lo que había aprendido. Y me fui a mi cuarto. El libro de Mateo dice, tú cuando ores, entra a tu cuarto. Y yo entré en mi cuarto. Y cierra tu puerta. Y enllávala. ¿Y qué dice después? Y humíllate ante tu Padre. Que tu Padre que te ve en lo secreto te va a levantar en público. Y yo me fui y me postré. Y le dije, Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Yo sé trabajar, yo quiero luchar. Mi esposa lo hace igual. Y empecé a angustiarme y le dije, mira, mi niña tiene su última pachita. Como que si Dios no supiera lo que cada uno está viviendo. Si decía Oscar que Dios conoce los cabellos que uno tiene en su cabeza y aún el que no tiene sabe cuántos se le cayeron. Y ahí, clamándole a Dios, Dios me permitió de repente ver un barco que se estaba hundiendo y unos hombres que corrían y corrían y lo empecé a ver como estar viendo una película en 4K. Y los hombres gritaban y decían, sálvanos, que nos ahogamos. Y yo digo, yo sé lo que estoy viendo. Y Dios me muestra a esos hombres, pero de repente como que la cámara se hizo a un lado y veo un hombre de blanco acostado que se levanta y se va a la punta del barco, levanta la mano y dice, calma. Inmediatamente la tormenta cesa. Y estos hombres quedan mojados, temblando. Y este hombre se da la vuelta, yo no le veo el rostro y les dice, ¿dónde está su fe? Eso para mí fue una respuesta. Esa maestría que nos tocó vivir, las maestrías normalmente son de 1 o 2 años. Duró más de 10 años, mi querido amigo. Y yo me levanto con nueva fuerza y me voy a la oficina. Dije, voy a seguir llamando. Algo tengo que vender, yo sé vender. Y cuando voy a agarrar el teléfono para contestar, suena el teléfono. ¿Aló? Dije yo a una cliente o a un cliente. Y era una señora que yo amo mucho con todo mi corazón.
porque fue instrumento de Dios para mostrarme lo que les voy a contar. Y esa señora me dice, aló, Gerardo. Y yo le conozco la voz. Ustedes saben que en todo país siempre hay un loco y una loca. Y esa señora, mire, es una locura de belleza. Y me dice, Gerardo, sí. Mira, me dice, te quería llamar porque pero vas a decir que estoy loca, me dice. Y yo digo en mi mente, no, yo ya lo sé. Vas a decir que estoy loca, pero mira, me dice, tengo 1 hora de estar en mi cocina cocinando. Y una vocecita me dice, llama a Gerardo, llama a Gerardo, llama a Gerardo. Y dije yo, Señor, Gerardo va a decir que estoy loca. Ya lo pensaba. Pero no, a mí confirmámelo, Señor. Y me voy, dice, a mi cuarto y le digo, me tenés que confirmar con la Biblia. Donde yo abra la Biblia me tenés que decir si sos vos, Señor, o son locuras mías. Y abro la Biblia, Gerardo, y veo y dice, no retengas la palabra que le he dado a mi siervo. Entonces te estoy llamando para decirte lo siguiente. Dice el Señor que vos sos un niño mimado, que Él te ama con todo su corazón, que vos no estás solo, no te ha desamparado y que Él está contigo. Ella no ha terminado de decirme, yo estoy llorando, y yo estoy llorando en silencio. Y le digo, doña señora, gracias, usted no sabe lo que esto significa para mí. Que Dios la bendiga. Y cuando voy a colgar y me dice, ¿qué estás haciendo? A colgarle, pues ya me dio la palabra. No, me dice, es que fíjate que la vocecita me siguió hablando, me dice. Ajá, ¿dónde está tu esposa? En la cocina cocinando. Y no era cierto, las pailas estaban en huelga. Y me dice, llámala, que quiero hablar con ella urgente. Y la llamo, Celsa, vení. Doña señora quiere hablar con vos. Y la pongo en altavoz y le dice, Celsa, el Señor me habló hoy y me dijo que te tengo que llevar al supermercado. Y me lo dijo textualmente. Lleva a Celsa al supermercado y te paras al frente de la puerta. Y si Celsa quiere comprar el súper, vos se lo vas a pagar. Así que te tengo que llevar ya, porque yo no le puedo fallar a Dios. Y mi esposa me dice, no, Gerardo, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo, a mí me da vergüenza, Gerardo. ¿Saben por qué? Porque estábamos acostumbrados a dar y nunca a recibir. Y yo le dije, mira, Chinita, yo no sé la vergüenza, pero aquí tenemos que esta es la respuesta de Dios. Se fue y mi esposa empezó a hacer súper y ella muy decente agarraba una cosa chiquita y la señora dice, ¿qué estás haciendo? Agarra la gigante, el galón, tan. Agarrar una bolsita, ¿qué estás haciendo? Agarrar las 5 libras y empezó a llenarle la carretilla, de repente parecía volcán. Cuando llegan a la caja empezó el pitido, tic, 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 y mi mujer era roja, verde de la vergüenza, y de repente empieza a sonar una sirena en la caja, y dijo, mi mujer, ¿qué pasó? Nos van a capturar. Y dice, llega una jefa, mire, señora, le dice, fíjese que usted, estamos en una promoción, se acaba de ganar una promoción y usted tiene un descuento del 80% de todo lo que ha comprado. Ese día, a la 1 de la tarde que mis hijas llegaron del colegio y la chiquita se despertó, nosotros no teníamos dónde meter tanta comida en nuestra casa. Y ahí empezó Dios a tratar con nuestro corazón de saber que cuando usted le sirve a un Dios fiel. Y eso era gasolina para seguir. Mi esposa se iba al colegio a dejar a las niñas en esa churequita, que de hecho, para que usted sepa, no tenía aire acondicionado. Y mi esposa y mis hijas son blanquitas, no son como yo. Y llegaban como que venían del mar todos los días, rojas como camarones. Managua es calientísimo. Y un día mi esposa me dice, Gerardo, mira, yo ya no aguanto, Gerardo, este carro, yo necesito ponerle aire. Vamos a hacer algo con mis hijas, ya lo decidimos, vamos a ayunar 21 días. Y en 21 días Dios nos tiene que responder. Necesitamos otro carro. Y yo le dije, bueno, yo las apoyo en oración, no en ayuno. Y empezaron a ayunar y a darle, y todos los días oraban, Señor, provéenos un carro. 1, 2, 3, 14, 13, 17, 18. Y llegó el día 21. Y ese día mi esposa se fue al colegio con las niñas y le dijo al Señor, Señor, hoy es el día 21 del ayuno y no nos respondiste.
Ella me lo contó después. A las 10 de la mañana yo estaba en mi trabajo y recibí una llamada. Gerardo, ¿dónde estás? Aquí en tal lugar. Necesito que vengas ya, por favor. ¿Qué pasó? Vení a mi oficina y salgo a la oficina. Llego a la oficina, me siento y ¿qué pasó? Mira, te quiero una pregunta, me dice. Si vos compraras un carro ahorita, ¿qué carro comprarías? Un Mercedes-Benz, me dije yo. No, hombre, sé serio, me dicen. No, estoy hablando en serio, no estoy jugando. No, yo también le digo, no, aterricémonos. ¿Qué carro pudieras comprar vos ahorita? Y yo en mi mente digo, pues ni una patineta. Pero no sé, le digo un carro así, tal año. ¿Y cuánto crees que pueda costar ese carro? Tanto, le digo yo. Y esta persona abrió su escritorio, sacó una chequera y lo vi llenar un cheque por esa cantidad de miles de dólares y me dijo, el Señor me tiene loco, dice que te tiene que dar para comprarte un carro, anda a comprarlo. Miren, yo me fui, compré ese carro a un amigo fraterno, me lo dio con descuento doble y empezamos a ver una cosa diferente de parte de Dios. Y seguíamos sirviéndole y seguíamos yendo. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa? Miren, y a veces mi esposa se aburrió de decirme, Gerardo, vos estás loco porque haces cada locura. Un día me invitan a ir a un avivamiento a Asunción, Paraguay, y me dicen, Gerardo, vos vas a ir con un compañero. Y yo estaba reventado, muchachos, no sé si aquí me entienden el vocabulario, pero reventado es estar pelado, pues. Y yo digo, Señor, ¿qué hago? Pero si yo te prometí que donde vos me llamaras ahí iba a ir, y empecé y en la noche me acosté. Y en la madrugada no dormía y dando, ¿qué hago? Y digo, pues si la verdad que lo único que tengo es ese carro que vos me diste, Señor. Yo lo voy a vender, yo no sé, mañana yo resuelvo. Y me fui al día siguiente, llamé a otro fraterno que compra carros y le dije, Jorrito, mira, yo te quiero vender mi carro, así. Te doy tanto ya, Gerardo, sin verlo. Juega la chimbomba, le dije yo. Y llegó, me pagó el dinero, se lo llevó. Entonces yo me fui y fui a pagar casa, supermercado, llené la refri, pagué la luz, el agua, el teléfono, pagué el colegio de mis hijos. Me fui a alquilar un carro a una compañía de renta y le dije a la persona, mira, te voy a rentar un carro por 17 días, en cuanto me lo dejas, lo negocié, me dijo tanto, te dejo $500 de anticipo y cuando venga te pago el resto. Juega, le dije a mi esposa, aquí está tu carro, no te quedas a pie. Cuando yo vuelva, Dios hará algo. Y me fui. Nos fuimos a Paraguay y resulta que solo los dos éramos los encargados de dar testimonio. Como dice Beto Domingo, los nicas, yo digo los paraguayos, ellos salieron en turbo con nosotros. Y nos agarraron a los nicas, los dos nicas, y nos mandaron como a 50 colegios de día y de noche a dar testimonio. Dimos 150,000 testimonios cada uno, mira. No teníamos garganta. El viaje era 10 días en Paraguay, 4 días en Colombia y 2 días que yo no sabía que Dios me tenía planeado mandarme a un país por el cual yo había orado mucho, por muchos años con mi esposa. Y cuando estábamos terminando ese avivamiento, me dice el presidente nacional, Gerardo, me dice, ¿no te gustaría conocer Brasil? Y yo le dije, sí, brother. Fíjate que tengo tantos años de orar por Brasil. Me dice, a mí no me interesa si estás orando. ¿Querés ir? Sí. Bueno, mañana a las 3 de la mañana te pasa buscando fulano y tal, el vicepresidente nacional. No se lo digan a nadie, pero ese es un loco, más loco que yo, oiga. Es un gordito como de 450 libras. Y a las 3:30 de la mañana estaba él ahí recogiéndome y me dice, montate que vamos para la frontera. Y nos vamos en un Subaru 1992. Y esos paraguayos son locos para correr, mire, 190 kilómetros por hora. Yo le decía, brothercito, ¿vos estás seguro que ese tacómetro le sirve? Sí, pero yo sentía el pelo, mire, que me lo jalaba. Y me dice, no, pero aquí es normal, a ver, contame. Y empezamos a hablar testimonio. Allá en Paraguay son unas rectas de 50 kilómetros, de 100 kilómetros. Y empezamos a compartir testimonio. Y él lloraba y yo lloraba. Yo no sabía por qué él lloraba. Y él lloraba y yo lloraba. Y nos fuimos así 6 horas llorando. Y yo así le decía, mira fulano, mira para el frente. No, si aquí no pasan carros, seguí contándome, me decía. Seguí hablándome. Nos vamos a matar. No, seguí, bro. Y ni volví a ver el carro.
Llegamos al lugar, llegamos a la ciudad brasileña y me dice, mira, vamos a buscar al hombre más próspero y más rico de esta ciudad. Yo te voy a presentar para que te lo ganes para Cristo. Juega, le digo yo. Y llegamos a una casa. Miren, yo tengo un dicho que digo que hay dos cosas que no se pueden ocultar en la vida: cuando usted tiene pisto y cuando usted es feo. Yo sé que aquí todos tienen pisto, uno más que otro. Miren, llegamos a la casa, una casa lindísima. Entramos y viene es que este loco y le dice, mire, don fulano, mucho gusto, ¿qué tal? Le presento a un empresario inversionista nicaragüense. Oiga, le dice, este está loco, dije yo. Pero bueno, yo hice mi parte de actuación, pues mucho gusto, amigo, papá. ¿Y en qué rubro estás vos? En el automotriz. Ah, ese rubro es bueno, me dice, ese genera muchos millones de dólares. Sí, sentate, me dice, mira, ¿querés un whisky? Y plaza, sirve un doble. Y me sirve uno a mí. No, ahorita no, le digo, después más tarde. Siéntese, platiquemos. Y se sienta con el trago. ¿Un vinito? No, tranquilo, agua, agua. Y empezamos a tomar. Y mire, y empiezo a compartirle testimonio. Y él me empieza a escuchar. Y se quería tomar el vaso de whisky, pero lo ponía. Se lo quería tomar, lo ponía. Y de repente lo puso a un lado y se quedó así escuchándome. Atento, con sus ojos no parpadeaban. Y al final le dije, ¿quiere recibir a Jesús? Y me dijo, sí. Repite esta oración conmigo. Y ese hombre agachó su cabeza y aceptó a Jesucristo. Aquel se despide y le dice, mire, ¿te vas a quedar en la ciudad? Sí, 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 hoy dormimos aquí en la ciudad. Y papá, nos salimos. Y me dice este gordito, Gerardo, mira, y no te he dicho, bro, pero yo estoy pelado, me dice, estoy quebrado, me dice, no tengo para hotel, me dice, nos vamos a ir a dormir a una pensión, me dice, oíste. No, le digo, no te preocupes, brother, yo estoy hecho a todo tiro, soy militar y soy guerrillero en esto, le digo yo. Vámonos, miren. Y yo pensé que era broma y salimos de la ciudad. Terminó la calle de pavimento y empezó calle de tierra. Y empezaron los edificios y las casas y empezaron unas casitas. Y de repente al fondo, Hospedaje de la Redención, no sé cómo se llamaba. Y me dice, ay, discúlpame, pero hasta ahí me alcanza. Me dice, no, no te preocupes, nos metimos a un cuartito. Y cuando entro al cuartito, una cama nada más. Dios mío. Y le digo yo, mira, me dice, Gerardo, mira, no te molesta. Mira, brother, vos sos cristiano, ¿verdad? Le digo, sí, me dice, pues yo también. Pero le digo, me dice, fíjate que tengo un problema, me dice, yo, me dice, solo duermo en ropa interior, me dice, yo no puedo con pijama. Y yo le digo, bueno, fíjate que yo también, somos dos. Hagamos una cosa, pongamos la almohada al centro, le digo, si al fin somos hermanos, le digo yo. Listo. Y nos quitamos las cuestiones y nos acostamos, apagamos la luz y hablando, y me decía, y seguía llorando, y yo dándole testimonio de fe, de esperanza, de que Dios era fiel. Y miren, cuando son las 12 de la noche, la puerta, y toca, y se levanta el gordito, va a abrir la puerta y escucho, espérame. Gerardo, ahí está el hombre que le hablaste de Jesús en la puerta buscándote, me dice. ¿Cómo le? Sí, hombre, me dice, ¿qué le digo? Y los dos en calzoncillo y en ropa interior. Y le digo yo, mira, brother, mira, le digo, y aquí ya no nos salimos, ¿qué pase? Le digo yo. Y entra el hombre y lo primero que mira es que solo es una cama. Y yo, trágame, Señor, ¿por qué me haces esto? Y me incorporo y él se sienta en mi cama. Y miren lo que es el poder de Dios y el Espíritu Santo. A él no le importó el cuarto. Y me dice, mire, me dice, los he andado buscando por toda la ciudad. Fui al Marriott, fui al Hilton, dice, fui al Holiday. Mire, un inversionista nicaragüense no se ha hospedado aquí. Déjeme chequear. Mire, no, le decía, yo no me acuerdo cómo se, pero es de Nicaragua, le decía, sí me acuerdo. No, en ninguno, dice. Y el último lugar que existía aquí era este, dice, y aquí estoy. Y yo me quedo asustado y me dice, quiero que me siga contando lo que me contó este día, me dijo. Yo quiero seguir escuchando. Mire, yo también tengo testimonio. ¿Y sabe qué? Lo quiero venir a invitar, me dice. Quiero que mañana nos vayamos a Uruguay, a Punta del Este, me dice.
Vamos a ir, me dice, yo tengo un apartamento, vamos, yo quiero estar con usted. No, hombre, le digo, no puedo, amigo, yo tengo que estar en Colombia. Le digo, ¿cuándo tiene que estar en Colombia? El viernes. El viernes yo lo pongo en Colombia, no se preocupe. Y mire, y mañana hablé con el alcalde para que pasado mañana le hable a todo el consejo de la alcaldía de Jesucristo de lo que usted me dijo. Miren, ahí empecé a ver la manifestación grandiosa de Dios. Regresamos a Colombia. Colombia tuvimos un seminario y llegué a Nicaragua. Y usted sabe que siempre uno se baja de la champita. Y cuando llegué a Nicaragua, mi realidad, me habían quedado como $2,000 del carro que había vendido. Llegué a las 9 de la mañana, a las 10 me estaba llamando el rentacar. Gerardo, hoy se te vende el plazo, me dijo. Y yo iba en el carro rentado. Sí, le digo, yo voy a llegar. Mira, Gerardo, ¿y por qué alquilaste el carro? Me dice. Ah, le digo yo, porque no va a comprar uno mejor, hombre, le digo yo. ¿De verdad? Me dice, sí. Y mira, me dice, ¿y por qué no te quedas con ese que anda? Era un carro nuevo. Ah, mira, le digo, no sé, ese es un buen carro, me dice, está nuevecito. Tu esposa lo probó. Y yo le dije, sí, le digo yo, podemos verlo, le digo yo. No, en serio, Gerardo, me dice. Oíme, no sé por qué, me dice, pero te voy a decir algo. ¿Cuánto tenés en efectivo? Mira, le digo, ahorita, $2,000. Y se quedó mudo y me dijo, mira, no sé por qué, Gerardo, hagamos una cosa. Los 500 que me diste te los voy a tomar como abono. Tráeme los 2,000. Quédate con el carro y después vemos cómo hacemos con el resto. Y para la gloria de Jesucristo, ese día Dios me regaló un carro casi 10 años más nuevo que el que yo tenía. Porque Dios no se queda con nada. Le quiero aclarar que Dios me proveyó para pagarle hasta el último centavo a ese varón al cual yo bendigo en el nombre de Jesús. Para ir terminando, un día ando buscando. Dice la Biblia que el que busca, el que toca y el que pide. En esa andábamos mi esposa y yo, buscando, tocando. Y un día ando cerca del aeropuerto en Managua, buscando a un cliente, una cita, y suena mi teléfono. Era el presidente nacional y me dice, Gerardo, ¿dónde estás? Aquí en el Paraísito. Gracias a Dios, andate al aeropuerto ya, que viene el profeta. El profeta, teníamos convención nacional. Mira, me dice, está aterrizando, nos cruzamos con el horario y ese hombre no puede salir del aeropuerto y que nadie lo esté esperando. Cuando yo le quiero decir, mire, fíjese que yo ando con la aguja de la gasolina abajo, me colgó. Ay, Dios mío, digo, ¿y ahora qué hago? Y entonces había aprendido que en la obediencia está la bendición. Me fui al aeropuerto y ese carro tenía una característica, tenía aguja y una lucecita. Cuando esa lucecita empezaba a parpadear lento es que ya iba abajo. Cuando hacía más rápido, más, y cuando ya empezaba a parpadear te quedaste sin gasolina. Llego al aeropuerto y parándome en el aeropuerto, ¡pum!, me enciende la lucecita, Dios mío. Pero 3 minutos después viene el profeta, un hombre que Dios usó en este ministerio, en muchas reuniones de directores internacionales, para hablarnos al corazón. Profeta, oiga, usted sabe, hay profetas que se come un nacatamal, decimos allá, y al día siguiente anda diciendo, dice el Señor. Pero ese profeta era profeta probado. Él no me conocía, yo sí lo había visto trabajar y operar. Y cuando sale del aeropuerto le digo, fulano, mira, te vengo a recoger. Le abro la puerta del carro, él se montó, no me dijo hola ni nada, los profetas son raros. Me saludó y se montó, le monté su maleta y me fui. Y empiezo, Señor, que alguien me llame, que un fraterno me llame para decirle, ven y cambiemos al profeta, llévatelo vos, porque yo no llego al altar con la gasolina que ando. Y yo no podía llamar porque cuando usted no anda gasolina, ¿sabe que tampoco anda? Saldo. Y yo no sabía a quién llamar. Llamen, Señor, que me llamen, y nadie me llamaba. Y el profeta viendo en la ventana para el otro lado, no decía nada. De repente llegamos a un semáforo y el profeta me volvió a ver y me dijo, vos tenés 3 hijos, ¿verdad? Me dijo. Y me quedo yo. Ah, no, me dijo, parece que agarró wifi. Son hijas, ¿verdad? Me dijo. Y se me pararon todos los pelos porque era cierto. Y le digo, sí, me dice, la del centro es una niña muy, muy especial, me dice. Sí, le digo yo. Bueno, dije yo, este brother latino. Seguimos al siguiente semáforo, él sí vuelve a ver a la ventana. Y yo voy viendo la aguja, mire mi amigo, tucu, 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 ya iba, tucu, tucu, tucu. Y yo decía, me voy a quedar con profeta en media carretera norte.
Van a decir qué desgracia estos nicas, no tienen ni para recoger al profeta en un buen carro o un carro con gasolina. Va a ser una vergüenza internacional, una vergüenza diplomática, decía yo. Que me llame, Señor, a alguien, el que sea. O yo buscaba en la calle a ver si miraba a alguien y no miraba a nadie. Y llegamos al siguiente semáforo. Yo voy pensando en la gasolina. Y el profeta seguía viendo en la ventana y de repente se dio la vuelta. Y me quedó viendo a los ojos y se me acercó. Y me dijo: dice el Señor que a partir de hoy te empieza a prosperar. Miren, yo me desarmé en 1000 pedazos. Yo quería gritar, yo me quería salir del carro. Pero de repente me vuelve a ver y me dice: pero dice el Señor que va a ser poco a poco. Y me pasó como Chespirito. Alegrón de burro, decimos en Nicaragua. Yo me retuve mis lágrimas. Llegamos al hotel, bendito sea Dios, que con el zumo y el humo de la gasolina llegué. Lo dejé en el hotel, le subí su maleta, lo dejé en su cuarto y llamé al presidente nacional y dije: misión cumplida. Para ir terminando, no me pregunte cómo, pero a partir de ese día fue como cuando empieza a llover. Fueron como gotas que empezaron a sonar, tuc, 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 y empezaron los negocios a aparecer. Yo era feliz cuando vendía $20. Yo era feliz cuando vendía $30. Y de repente Dios empezó a mandar clientes y empezó eso a aumentar, a crecer. No tengo tanto tiempo, tengo que ir cerrando. Pero en el 2019 Dios me permitió abrir mi tercer negocio para la gloria de Jesucristo. Ese último negocio permite que 15 y 16 personas lleven el pan y el sustento a su hogar. Gracias al Señor me di cuenta que todo lo que Dios da es con propósito. Todo lo que Dios da es con propósito. Y la gente que empecé a contratar, la contadora me dijo: mire, yo tenía 3 años buscando trabajo y nadie me daba hasta que me contrató usted. Y así fue el otro, y así fue el otro. Entonces me di cuenta que Dios nos bendice para bendecir. Dios nos da para que demos. Dios nos sana para que oremos. Dios nos restaura para que restauremos. Dice la palabra de Dios que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y un día entendí que lo que soy, lo que tengo, se lo debo a Él. Que Dios levanta al pobre del polvo y lo hace prosperar y lo hace sentarse en mesa con príncipes. Con príncipes. Y mire dónde estoy yo, al lado de príncipes. Como testimonio de Jesucristo, que Dios cumple sus palabras y Dios cumple sus promesas. Yo quiero pedirle algo especial. No sé por qué Dios me hizo tesorero de mi país, pero yo no quiero aquí hoy venir a pedirle absolutamente nada a nadie. ¿Sabe por qué? Porque al Dios que le servimos es el dueño de todo. Yo no soy pedidor de ofrenda, ni soy pedidor de dinero. Yo soy un intermediario, soy un broker. Y le vengo a ofrecer el negocio de su vida, de que usted se convierta en un inversionista del reino de los cielos, para que más personas conozcan de Jesucristo en esta tierra. Dios ha levantado miles de familias en Nicaragua. Hay miles de testimonios que Dios ha levantado negocios de la nada. Dios ha proveído empresas de la nada. Dios ha facilitado las herramientas y los recursos que se necesitan para hacer el trabajo. Y por eso es el compromiso que tenemos como nación de apoyar nuestra oficina internacional. Por eso es el compromiso que nosotros tenemos de apoyar los avivamientos o los equipos de fuego, los eventos extramuros. Y por eso es el compromiso de nosotros de capacitar al liderazgo para que se conviertan en pescadores de hombres. Todos los recursos que Dios le da al hombre en el mundo, ocúpelos para lo que usted quiera.
Pero los recursos que vienen del reino de los cielos son para ser invertidos en dos cosas: en su familia y en la pesca de almas. Dios hoy va a establecer pactos con muchos de ustedes. Dios hoy va a derramar su presencia y su bendición sobre muchos de ustedes. Y me dice que le diga a algunos de ustedes que el tiempo de prueba que usted ha estado viviendo hoy termina. Hoy termina. Porque Dios está urgido en que este evangelio sea conocido en todas las naciones, en Asia, en África, en América. Acabo de venir de Uruguay, donde tuvimos 10 días de una experiencia fabulosa, al cual le doy gracias a Dios, donde Dios está abriendo puertas de los corazones y está abriendo puertas de las naciones. Nunca ponga su corazón en el dinero. ¿Usted sabe por qué el dinero vale? El papel moneda que nosotros cargamos en la bolsa está respaldado por las reservas monetarias de cada nación. Pero cuando usted lo pone al servicio del reino de Dios, esa moneda está respaldada por el Banco Celestial y por el Dios de toda la tierra y de todo el cielo. Chelito, yo estuve hablando con usted hoy. Dios te va a prosperar a niveles que vos nunca has pensado, porque Él ha visto tu corazón, me dice que te diga. Yo te conozco desde las entrañas, te dice el Señor, y sé lo que le has pedido a Dios. Pero lo que venga es para esas dos cosas: para tu familia y para invertir en el reino. A muchos Dios nos ha prosperado. Y yo quiero que por favor usted se ponga de pie en silencio. No vamos a levantar ofrenda, oiga. Vamos a liberar nuestro corazón de confiar en las riquezas. Dios nos quiere libres. Dios quiere que sepa cada uno de nosotros que nuestra provisión está en los cielos, y que todo lo que nosotros hemos construido en esta tierra, Dios lo ha permitido para alcanzar vida. Su empresa Dios la ocupa para que usted le pueda hablar a otro empresario. Si usted no tuviera esa empresa, usted no pudiera acercarse a los empresarios importantes de este país. Ustedes no pudieran hablar con las esposas de esos empresarios. Y Dios no tiene límite, Miguelito. Para Dios no hay límite. Para Dios el cielo es el límite. Y yo sé que aquí hay corazones que quieren pactar con Dios, pero el pacto más grande es el que usted no ponga su corazón en este papel. Su corazón tiene que estar puesto en el corazón de Dios. Busque el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas le van a ser añadidas. Tome su ofrenda o tome este papel, tome esta herramienta, tome este instrumento y repita conmigo: Padre Celestial, hoy esta noche yo te entrego, Señor, toda confianza que yo he puesto en el dinero. Señor, hoy te entrego mi corazón y te entrego, Señor, mi convicción y mi deseo de que tú ocupes el primer lugar en mi corazón. Padre, hoy en el nombre de Jesús hago un pacto de servirte, de construir un reino, el reino de los cielos,
alrededor de mi casa, alrededor de mi familia, en mi nación y donde sea que tú me llames a servirte. En el nombre de Jesús, reciba de Dios todo lo que Dios tiene para usted. Su casa, su negocio, su empresa, sus hijos que se vuelven a Dios, su enfermedad que sea sana, la restauración de su matrimonio. No hay cosa más espiritual que el dinero. Crea que hoy Dios comienza a trabajar cosas grandes en su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Buenas noches y muchas gracias. Que Dios los bendiga.